Hijo, porque el Hijo venció las pruebas de esta tierra, es el vencedor. Y Él, si nosotros recordamos, tiene una parte de la humanidad, ¿no? Él cumplió, sí, porque de ser hombre, y Él cumplió todos los mandamientos que ella. Correcto. Entonces, ¿qué podía ayudar al hombre? Solamente el Hijo de Dios haciéndose un hombre. Y nosotros no hubiésemos podido tener la salvación si Cristo no se hubiese hecho hombre. Porque ¿quién hubiese venido a representar la tierra? Al principio era Adán el que llevaba la representación de la tierra, pero Adán pierde su reinado y se lo quita a Satanás. ¿Y quién era de ahí en adelante el rey de esta tierra? Era Satanás, él era el representante de esta tierra. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Cristo se hizo hombre, dejó todo su poder, toda su riqueza, lo dejó allá arriba en el cielo. Y solamente si el Padre autorizaba, él podía ocupar el poder de Dios. Solo si el Padre autorizaba. Si él no autorizaba, entonces Cristo estaba pecando. Ahora, Cristo vino a esta tierra, dice que se hizo hombre, ¿cierto? Y al hacerse hombre, entonces Él vence como hombre, diciéndole a Satanás, yo ahora como hombre, así como Adán empezó, yo como hombre te vencí. Y ahora, ya que te vencí, tú me pusiste todas las pruebas que tenías, ¿quién es de nuevo el que tiene el poder sobre esta tierra? Cristo. Y Cristo es, por eso, el intercesor entre Dios y los hombres. Porque Él, dice Jesucristo, hombre, ¿cierto? Por lo tanto, Él tiene una parte de nuestra humanidad. Y hermanos, esa humanidad no la va a perder nunca más. ¿Sabían eso ustedes? Porque Él se hizo hombre. Él dejó de ser espiritual, hermano, a causa de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice. Entonces ahora Cristo también es como uno de nosotros, pero Él ahora, al vencer, obtiene el poder y la gloria, y Él puede actuar como Dios, como el Hijo de Dios, nuevamente. Porque Él venció a Satanás. Entonces, por ese motivo es que el Espíritu es entregado a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Él entiende nuestras pruebas. Él sabe la porción y la medida que cada uno necesita. Y Él no le da a algunos más y otros menos. No, por si acaso. Cuando Él derrama su Espíritu, lo derrama para que el ser humano pueda conocer que Dios está obrando también en nosotros. Todo por parte igual. Por todo igual. No hace excepción de personas. Sí. Entonces, desde ahí es donde ahora nosotros tenemos que entender. Es el Espíritu del Padre que se entrega a través de Cristo, y Cristo lo sopló en algún momento sobre los discípulos. Dice, recibid el Espíritu Santo, dice, y sopló sobre los discípulos, y los discípulos se separaron en pareja y fueron a hacer milagros, hermanos. Y actuó el Espíritu de Dios, el poder de Dios los revistió a ellos. Porque, hermano, finalmente el Espíritu Santo es como parte del poder de Dios, es la presencia de Dios manifestándose. No es el hombre siendo capaz de hacer cosas milagrosas, sino es Dios obrando milagros a través de nosotros. La sabiduría. ¿Correcto? Hermano, desde ahí en adelante ahora nosotros podemos comprender. Ahora, ¿qué es lo que hacen hoy en día las iglesias? Las iglesias llegan y toman a conveniencia, hermano, lo que sea. La iglesia llegó, presentó el cielo y el infierno. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas personas llegan, te vas a ir al infierno si no me obedeces lo que yo te digo. No, ahí está tergiversada la palabra. Si usted no sigue lo que el Señor dice, usted va a ser quemado al final, pero no ahora, no cuando muera. La Escritura también nos enseña la importancia de entender qué es lo que pasa cuando nosotros morimos. Y dice que cuando uno muere, uno muere. Y no sabe lo que pasa en esta tierra. No es que ande deambulando, nada de eso. Nada de eso. Eso es una superstición. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que sí produce ciertos movimientos y ciertas cosas en las casas después de que mueren muertos. Es nuestro temor el que llama a Satanás. Nuestro temor. Porque el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera temor. Y cuando yo tengo miedo y veo de que algo está pasando y se empiezan a mover las cosas cuando uno no debería de ver que se están moviendo, es porque nuestro temor le dio la entrada a Satanás a la casa. Y Satanás puede hacer que aparezca el mismo aroma que se oía cuando estaba nuestro familiar, que se escuche la misma voz que nuestro familiar, que se ocupe la misma forma que tenía nuestro familiar. Pero es Satanás, hermano.
Y si usted lo empieza a probar con la escritura y usted le dice lo que está escrito, Satanás va a llegar en un punto donde usted le tiene que preguntar: ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién se hizo hombre y habitó entre nosotros? Porque ellos no quieren reconocer a Cristo. No lo quieren reconocer. Cuando usted llegue a ese punto, usted se va a dar cuenta que Satanás va a mostrar su verdadera cara. Y él es un ángel de luz, pero le va a mostrar una cara fea para que usted se asuste, buscando el miedo. ¿Cuándo ese tema de que Satanás es con cacho? No. Satanás era un ángel hermoso, era un ángel bello, pero a él le gusta que lo dibujen feo. ¿Por qué motivo? Porque eso crea en las personas un temor, crea también en las personas, ¿qué cosa? Una dependencia de esas imágenes. La Biblia fue la que lo hizo a él en el Moisés. Correcto. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que tener ahí las cosas claras. Vamos a continuar, hermano. Espero que haya podido servir esa intervención. Un detallito final. Cuando todos tienen interpretaciones diferentes, hermano, es porque una de dos: estoy sacando algo de su contexto, porque sepan esto, un texto fuera del contexto que tiene, o sea, yo saco esto porque a mí me sirve para enseñar lo que yo quiero decir, eso es sacarlo del contexto. Yo tengo que ir al contexto. Si lo que me está diciendo yo realmente lo entiendo en la escritura, entonces está bien. Pero si yo saco del contexto, como le digo, traigan las ofrendas a mí, dijo el pastor, ¿cierto? Y el hombre se hace rico, en realidad, ¿eran las ofrendas para el hombre o eran las ofrendas para Dios? Cuando él le dijo, traigan las ofrendas para mí, dijo el Señor, él está pidiendo como hombre, porque él quiere sacar beneficio. Y está en un texto fuera de contexto. Y ustedes saben, un texto fuera de contexto es un pretexto. O sea, estoy haciendo un pretexto para poder defender mi propia postura. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, de nunca sacar un texto fuera de su contexto. Si el Señor dice los 10 mandamientos y el sábado, bien. Pero ¿por qué ahora tengo que sacar fuera de contexto y decir, no, la ley quedó clavada en la cruz, pero guardo 9 y cuando me toca el sábado no? Porque estoy sacándolo de contexto. Ahí es donde están los puntos importantes, precisos. Usted siempre lleva a una persona que le está debatiendo algo, ¿verdad? Llévelo directamente a la escritura. Y ustedes le leen el contexto completo y la persona no va a saber qué decir, cómo responder, porque ustedes lo están llevando a la escritura original. ¿Ahora? El otro texto que dice que el Señor no vino a abolir la ley ni a los profetas, vino a cumplirlo. Correcto, vino a cumplir, ¿cierto? No vino a terminar, a abolir es terminar, no vino a terminar las cosas, no, vino a continuar, vino a cumplir, vino a hacer de que el hombre pueda también estar bajo la misma ayuda. Por lo tanto, es importante para nosotros tener las cosas siempre ordenadas. Hermano, por eso siempre pensemos, si alguien en algún momento nos está debatiendo algo que nosotros no sabemos cómo responderle, le decimos por último, espérame, lo voy a estudiar y te lo voy a traer. Para que así ustedes puedan estudiar el contexto. Estudiaron el contexto y después ustedes llegan, le dicen, ¿sabes qué? Estaba estudiando el contexto, leí el capítulo completo y el capítulo no habla de lo que tú dices. El capítulo dice esto. Y ahí uno lo va llevando texto por texto. Y ahí la persona no tiene que decir porque está en el contexto. Muy bien. Dice, ¿por qué no pelearon nuevamente en el pozo que abrieron? Ya lo vimos, ¿cierto? Porque lo hicieron en un lugar afuera. Ya no había más pelea. ¿A dónde fue ahora? Veamos el versículo 23. ¿Dónde se hizo? Y allí subió a Berseba. Entonces fue otro monte diferente. Y en este monte fue donde salieron el pozo de la vida. El pozo de la vida. Amén. Amén. ¿Qué promesa le dio Dios a Isaac? Versículo 24. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué le quiere dar lectura? Y se le apareció Yahweh en aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en el amor de Abraham y siervos. Amén. Entonces, aquí vemos una presencia sobrenatural que es la presencia divina.
Es la presencia de Yahweh. Sí, pero La cual se se le la- presentó a Isaac 2 veces en esta visión. Amén. Amén. 2 veces. 2 veces. Sí. Entonces dice, y le dijo, vea cómo se presenta. Yo soy el Dios De de Abraham. Abraham. Ah, Padre. Así se le está presentando. O sea, ¿tú te recuerdas que Abraham seguía a alguien? Abraham me seguía a mí, le está diciendo. Entonces, ahora le está empezando a intronizar. No temas, porque hermanos, la presencia de Dios, cuando nosotros vemos la presencia de Dios, hermanos, si tuviéramos la oportunidad de verlo, es una cosa de verlo. Imagínense, ¿usted cree que van a encontrar al Señor no escoltado? ¿Ustedes piensan que Él va a andar solito caminando? Con miles y millones de ángeles. De hecho, ¿cómo va a venir en la segunda venida? Con miles y millones de ángeles. Por lo tanto, cuando nosotros veamos su gloria, la gloria por la que viene, hermanos, nos vamos a aterrorizar posiblemente nosotros mismos por la tremenda gloria. Nuestros rostros van a palidecer. Después de que palidezcan, cuando nos demos cuenta que estamos siendo llamados por el Señor, porque salimos victoriosos, hermano, recién se va a cambiar de color nuestra cara. Pero antes de eso, el color de todas las caras va a estar blanco, hermano. Va a parecer papel. Las piernas van a estar chocando una con la otra. Porque ahí hay una gloria potente, hermanos. Entonces dice, no temas, porque yo estoy contigo. Hermano, qué buena palabra, qué consuelo es poder escuchar eso. Que el Señor le diga a usted, yo estoy contigo, y no en contra de ti. Ahora dice, y te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham. Dice, entonces también iba a tener una descendencia multiplicada. Eso es lo que le está diciendo. Veamos ahora, ¿qué promesa le dio Dios a Isaac? Versículo 24, fue el que vimos, ¿cierto? Sí. Veamos. Dice, ¿es importante adorar donde vamos a vivir como lo hizo Isaac? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si ustedes se cambian de casa, es importante hacer culto y adorar ahí a Dios? Amén. ¿Sí, cierto? Ahora, si ustedes van a una cueva, porque ya nos están persiguiendo y tuvieron que llegar a una cueva, tuvieron que llegar a un lugar, ¿es importante seguir adorando a Dios ahí? Amén. ¿Sí, cierto? Sí. Y esto es lo que nosotros vamos a ver ahora. Veamos lo que dice el versículo 25. ¿Qué nos dice? Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí plantó su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac. Muy bien. Entonces, lo primero que hace cuando llega al lugar, invoca el nombre de Yahweh. Ustedes saben que es importante para nosotros, todo cristiano, poder invocar el nombre de Yahweh. ¿Motivo? Porque cuando ustedes invocan el nombre de Yahweh, llega la bendición del lugar. Porque ya no es decir, yo me gané aquí, yo tengo esta tierra. No, el Señor me dio esta tierra. Yo soy forastero en esta tierra. Si Él me da un pedacito de terreno, aunque sea un metrito cuadrado, voy a ser feliz si Dios me lo da, ¿o no? Ahora, si el Señor me da una propiedad más grande, voy a ser feliz si yo invoco a Dios. ¿Por qué? Porque voy a decir, Dios me dio todo esto, ¿o no? Amén. Entonces, hermano, no es porque nosotros queramos, es porque Dios nos da. Eso es lo importante. Y aquí Isaac se dio cuenta de que era realmente un momento importante para poder edificar un altar. ¿Y qué era un altar, hermano? ¿Qué nos recordamos qué cosa es un altar? ¿Qué es lo que se hace en un altar? Un altar, hermano, es lo mismo que hacer un lugar de sacrificio. No es como un nicho. No, hermano. No es un nicho donde usted tiene ahí un santito. No. No es eso. Tampoco es poner un pilar donde usted va a ir y se va a persignar en el lugar. No, no es eso. No. En realidad, hermano, un altar es un lugar donde se hace un sacrificio. ¿Y motivo de que se haga un sacrificio? Porque cuando se hace un sacrificio y se vierte sangre, se está recordando el sacrificio de Cristo. Y recordemos de que se había dado desde el tiempo de Adán y Eva, de que algún día iba a venir el Salvador.
Por lo tanto, ¿qué es lo que recordaban cada vez que se hacían sacrificios? La venida. La venida de Cristo. Ahora, esto es importante porque Abraham enseñó a Isaac, incluso con una propia historia que ellos tienen personal, ¿cierto? Esa historia personal de ellos cuando Isaac tuvo que ser el corderito, hermano, en un momento. Entonces, ¿entendía Isaac lo que es realmente hacer un altar? Lo entendía mejor que nadie, porque él iba a ser una víctima. Y el Señor le dijo, sube al monte que yo te diré, y allí haz un altar y sacrifica a tu hijo. Entonces, ahí se está ocupando la misma palabra altar que aquí nos está presentando. Entonces, la palabra altar era para poder hacer un sacrificio. Ese sacrificio. El altar es algo, casa, ofrenda, sacrificio, santuario o templo. Amén. Amén. Actualmente se ocupa la palabra altar, también la Iglesia Católica la ocupó para poder decir que el altar es la casa de Dios. ¿Cierto? Ahora la pregunta, hermanos, ¿realmente esto es un altar? ¿Hacemos sacrificio aquí? No, ¿cierto? No. Porque recordamos de que el sacrificio que se entregó es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, nuestro altar, ¿cuándo está, hermano? ¿Dónde está el altar? ¿Cuándo está el sacrificio que nosotros recordamos? ¿En la Santa? Sí. ¿En la Santa Cena? Ahí está el altar, hermanos. Ese es el momento donde recordamos el sacrificio de Cristo. Muy bien. Continuemos. Dice, ¿quiénes se acercaron a Isaac? Versículo 26. Y Abimelech vino desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Entonces se acercó aquí, ¿cierto? Vinieron desde Gerar específicamente, y Ahuzat, ¿quién? Un amigo de Isaac, y Ficol, un capitán de ejército. Dos personas se acercaron de dos lugares diferentes. Fueron a visitar a Isaac. Lo fueron a visitar. Ahora veamos qué es lo que sucedió. Dice, versículo 28. ¿Sí, hermana? Proverbios 16, 7. Vamos entonces a Proverbios capítulo 16, versículo 7. Proverbios 16, versículo 7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. 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 Aquí salen las palabras porque es verdad, como si nosotros realmente tenemos un lugar que esté hecho para el Señor, donde nosotros le dediquemos adoración. Si alguna persona tiene un problema, ¿ustedes creen que van a acudir? Siempre acuden, hermano. Sí, siempre acuden. Y llegan, por ejemplo, hay un problema que ellos tienen, ellos no son creyentes, ¿ya? Y de hecho a lo mejor en algún momento tenían hasta algún problema, pero nos falta la circunstancia de la vida que los lleva justamente a un hijo de Dios siempre, sea a mí o sea a otra persona, y llegan y, oye, ¿puedes pedir por mí? Sí, pues no, sí, de eso hay mucho. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, puedes pedir por mí porque tú estás más cerca del Señor que yo. Exactamente, así dice. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios en este sentido es precisa. Es precisa. Muy bien. Y dice, versículo 27, ¿cuál es la pregunta de Isaac? ¿Qué pregunta? 27. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Entonces miremos lo que pasó. ¿Por qué ustedes vienen a mí? Si ustedes me habían echado. Pero ella no bendición, nunca le dieron ningún mal. Eso es lo que yo tenía que ver, hermano. Isaac estaba clamando, no le hicieron ningún mal, al contrario, se puede bendecir. Pero aquí Isaac, por lo menos está diciendo, él, Pero si nunca, él está manifestando, él dice, ¿por qué si ustedes me echaron? se extrañó. ¿Por qué vienen para acá? ¿Qué le dice yo? ¿Vienen a pelear? ¿A qué vienen? Sí. Bueno, eso está, yo creo que tiene que haber estado pensando, porque si ya lo habían echado de allá y vieron que estaba prosperando allá, a lo mejor me vienen a correr otra vez, ¿no? O se arrepintieron, sí. Vamos a ver qué nos dice la Escritura.
Isaac representa con su productividad a quién y lo conocen. ¿A quién entonces representa con esta productividad que tuvo Isaac? A Dios. A Dios. ¿Y lo reconocen o no lo reconocen? Ya por el versículo 28. Sí. Amén. Y ellos respondieron: hemos visto que Yahweh está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre ti y nosotros, y haremos pacto contigo. Amén. Recordemos algo. A ellos encontraron un pozo de aguas vivas. Ustedes saben que donde hay un pozo de aguas vivas florece mucho más el lugar, ¿cierto? Cambia la cosa. Ya no es lo mismo, es como que corriera un río, hermanos. Es como que corriera un río. Y esto es efectivamente lo que pasó. Y ellos se dieron cuenta que los pozos que tenían con Abraham, todos los pozos por los cuales habían peleado y los pozos nuevos que hicieron en ese sector, tienen que haber tenido algún problema. ¿Por qué? Porque por algo ahora ellos vienen a reconocer que estaban en un lugar que era, como usted decía al principio, que era como un peladero posiblemente, y encontraron la bendición. Y entonces ahora ellos tienen que reconocer, y ellos dijeron, nos dimos cuenta de que efectivamente Dios te prosperó porque se encontraron con una sorpresa. Se encontraron con una sorpresa. El lugar estaba muy productivo. Y como si a lo mejor ellos pasaron varias veces por el lugar y el lugar era un peladero. Pero cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, realmente Yahweh está contigo. Porque este lugar está muy productivo. Algo hace. Muy bien, continuemos, dice, versículo 29. El pedido del versículo 28, ¿para qué lo reconocen ahora? Versículo 29. ¿Por qué están reconociendo el pedido del versículo 28? Vamos al versículo 29. Dice, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Te avisar, te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces, lo que él está diciendo, nosotros te dejamos en paz. Entre comillas. Porque, ¿qué pasó con los pozos? Estaban peleando. Ahora, pero aquí es importante porque también ellos estaban ahí involucrados. Porque de lo contrario, por algo están aquí reconociendo la tierra. Porque era una tierra de productividad. Y esa tierra de productividad significa de que en algún momento ellos sabían de que había pozos. Había productividad. Ustedes saben que el agua era muy cotizada en ese tiempo, ¿no? Y todavía ahora más. Entonces, ¿realmente tendrá que ver con el agua? Hermano, yo creo que la productividad y el agua, yo creo que eran temas importantes. Nos dimos cuenta entonces. No queremos nosotros tener problemas contigo. No queremos que nos hagas mal. Hagamos alianza. Nos conviene mejor que seamos amigos. ¿Por qué? Porque recibimos bendición de ti y de alguna forma estamos en paz. O sea, ellos venían con un qué, adrede. Ellos venían porque ellos querían algo de Isaac. ¿Por qué? Porque realmente con esto reconocen de que realmente Isaac estaba siendo producto de la bendición. Hermano, ¿cómo somos nosotros como cristianos? ¿Somos bendición donde quiera que vamos, no? ¿Somos un pozo de agua viva? Yo creo que sí. Amén. Sí. Porque aquí, hermano, esta parte es importante. Nosotros también somos cartas abiertas a las personas, ¿no? Cada uno a nosotros nos puede leer y puede decir, ¿esta persona es una bendición o una maldición? ¿O no? Sí. Entonces, aquí viene la parte importante. Cuando ellos están viendo a Isaac y están viendo cómo el Señor lo prospera, es como dice uno, van por el pan y los peces. ¿Por qué? Están siendo productivos. Si a nosotros nos falta, mejor es que seamos amigos. ¿O no? Mejor que seamos amigos que enemigos, porque si a él le está yendo bien en su tierra y a nosotros se nos seca ya todo lo que nosotros teníamos, entonces prefiero que tengamos paz. ¿Para qué? Para que después podamos venir y le digamos, por favor, nos puede vender por último. O hacer un trueque.
Nosotros te damos esto y tú nos das esto otro. En ese tiempo era muy productivo el trueque. Sí. Entonces, aquí vamos viendo, hermano, de que siempre ha sido un qué. Siempre hay un qué de parte de los enemigos. Pero tal vez como que la marca la vez que también no se va a poder comprar un líder, vamos a hacer trueque y vamos a volver a lo mismo. A hacer trueque. Lo más de seguro es que a lo mejor vamos a volver a esa instancia, hermano. A lo mejor yo voy a tener un galletero y el galletero lo va a poder utilizar alguien que tiene la marca La Bestia, pero tú me das agüita y yo te convido el galletero. Me das un saquito de harina y yo te convido un galletero. ¿Cierto? Vamos. Un trueque. ¿Y cuánto me puede dar por esto? Ahí la persona llega y va a dar con lo mejor y vamos a poder seguir sobreviviendo. Pero también hay que entender de que va a llegar un momento donde la escasez va a ser total, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque toda la tierra, hermano, va a ser atacada por las plagas. Y los hijos de Dios, sí o sí, hermano, van a estar protegidos. Ya, pero ahí no van a llegar porque nos aborrecen a los De hecho, cuando nosotros nos toque huir, hermano, ellos van a ir por los campos de productividad, hermano. sí, pues ahí van a llegar, pero de que no va a acabar y después queda igual. Van a llegar a los campos de productividad porque ellos van a decir, ¿cómo si a nosotros todos se nos está sacando la comida? ¿Cómo ellos están productivos? Y van a llegar, hermano, y nos van a querer sacar del lugar. Y se van a querer quedar con nuestra productividad. Productividad que el Señor no nos dio. Y no les va a durar, efectivamente. A muchos se les va a abosanar, a muchos se les va a echar a perder. ¿Cuántos que guardaron comida y alimento para poder sobrevivir durante tiempo, si tuvieron la marca de la bestia, van a perder todo? Se les va a echar a perder, hermano, y van a llegar donde están los hijos de Dios. Lo mismo que pasó con Isaac. Lo más seguro, hermano, de que ellos estaban pasando alguna situación y por eso dijeron, ¿sabe qué? La cosa se viene mala, mejor vamos a ser amigos con Isaac. Mira la productividad que tiene. También la bendición. No, lo que tiene quizás. Vamos a ver, continuemos. Dice, ¿cómo respondió Isaac al final? Versículo 30. Amén. Entonces, él les hizo banquete y comieron y bebieron. Hermano, miren qué importante. Llegaron a un banquete. Si realmente ellos hubiesen estado bien, ¿ustedes creen que ellos habrían comido y bebido ahí? Si ellos hubiesen estado bien, hubiesen llegado donde Isaac a comer y beber y hacer un banquete, ellos habrían dicho, no, tenemos poco tiempo, veníamos a hacer la alianza contigo, no, pero nosotros ahora nos devolvemos porque tenemos que ir a comer a la casa. ¿O no? También puede haber sido por la amistad, pero aquí vemos de que ellos comieron y bebieron. Oye, les dio pedazo de ¿Por qué cuando le ofrece algo uno no algo bueno ahí no se quedaron cualquiera? Pero también es verdad, también es verdad. Veamos qué más dice acá. Ya dice, ¿es importante un juramento para un cristiano? Sí, claro que sí. Versículo 31, veamos qué nos dice. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Entonces se fueron al otro día. El carrete cristiano fue grande. Por eso que Ya me tuvo. ¿Ah? Ya tuvo. Yo creo que tiene que haber habido. Entonces se fueron al otro día de madrugada, o sea, tempranito, ¿cierto? no hay que estar por los enemigos tampoco. Ahí es lo que dice. Muy bien. Versículo 32. Dice, ¿cuál fue la buena noticia que trajeron los siervos? Verso 32, ¿qué dice? Amén. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Entonces, mire qué pasó. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca de qué? De otro pozo que abrieron. ¿Y qué hallaron nuevamente? Agua. Hermanos, ¿casualidad? No. Bendición de Dios. Amén. Otro pozo más. ¿Cuánto le cerraron allá? Le cerraron dos. ¿Cuántos tienen ahora arriba? Dos. Uno con agua viva y el otro tiene agüita. ¿Volvieron allá? ¿Listo? Y sigue, hermano, la productividad. El Señor le sigue abriendo camino.
Muy bien. Dice, ¿qué ciudad nace a raíz del nombre del pozo? Versículo 33. Berseba. Correcto, Berseba. Y él lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Entonces nosotros vamos a buscar Berseba, hermano, en este tiempo, en Israel. Y nosotros si buscamos la ciudad de Berseba, vamos a encontrar donde estaba el pozo de sangre. Vamos a ir. Vamos para allá, no quedas tranquilo, ¿eh? Vamos a ver, dice, ¿a quién tomó por mujer Esaú? Versículo 34. Ay, ay, ay. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Geteo, y a Basemat, hija de Elón, Geteo. Entonces tomó ¿cuántas mujeres? ¿Y qué es lo recomendable? Una. Si con una, hermano, hay dificultad, imagínense con dos. Ahí están los dolores de cabeza. Y las dos exigiendo, ustedes saben. Haga la atención. Tiene que alimentar, ¿cierto? A los hijos. Así es, ¿no? Tiene que cosas. Tiene que producir. Génesis 27, 46. Ahí está Rebeca, ¿no? Génesis 27:40. No, 46. 46. Sí. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ged. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ged, como esta de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, Fuerte esto. Fuerte. Entonces, hermano, sigamos la voluntad del Señor, Juan. Orden ahí. Entonces, aquí, hermano, se toma a dos mujeres. Estas dos mujeres, sin duda alguna, pueden ser una bendición o pueden ser una maldición, hermano. Yo creo que como él ya rechazó la primogenitura y varias cosas entre medio que van a cambiar, yo creo que hay varios problemitas ahí entre medio. Dice, hermano, Como en Proverbios 10:1. Proverbios 10:1. Veamos Proverbios Proverbios de 10:1. Salomón. Proverbios 10:1. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Porque la que más sufre la mujer fue el hombre dice, quizás. Ah, no más fuerte. A la mamá de la manipulación, ¿no? Bueno, yo entiendo de que los hombres damos vuelta a la página más rápido porque vemos las cosas de una manera diferente. La mujer se encarga de ver el proceso y el hombre se encarga de ver el cambio. Si las cosas cambiaron o mejoraron o tomó una decisión, es la decisión de la persona. ¿Sí? Por eso es que dice, y dejará el hombre a padre y madre. O sea, ¿a quién mayormente deja el hombre? Vaya la madre. Al padre. Por eso lo toma como primera, porque resulta que entre el padre y el hijo se entiende. Papá, yo ahora me voy a ir, voy a vivir mi vida. El papá le dice, muy bien hijo, creciste. ¿Cierto? Pero la mamá, Y la madre, detendrá. Ella empieza a sentir el nido vacío. Ese es el problema, hermano, que empieza a pasar el nido vacío. Se van los hijos y viejos, estamos solos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cierto? La preocupación de los hijos. ¿Y qué le estará pasando a nuestro hijo? ¿Y cómo estará? Porque imagínense, toda una vida preocupado de ellos. ¿el mapa comer? Y es así, hermano. Ahora veamos, dice, se compara al espíritu nuestros sentimientos. Se compara al espíritu, nuestros sentimientos, o sea, en otras palabras, nuestro espíritu tiene que ver con nuestros sentimientos. Cuando yo estoy hablando del espíritu será también una forma de expresar los sentimientos. sí. Veamos lo que nos dice el versículo 35. Y fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, no solo para una. Entonces, y fue amargura de Espíritu. espíritu. O sea que nuestro espíritu se pone amargo.
O sea que el sentimiento tiene que ver con nuestro espíritu. Cuando usted tiene un espíritu alegre, usted es feliz. Cuando tiene un espíritu triste, usted está desdichado, está dañado, está amargo. Cuando le dice, tienes un espíritu de error. Entonces, ¿qué es lo que significa que está pasando por esa cabeza? Hay confusión, ¿cierto? El espíritu de error. Y sabe que la Escritura también en algún punto menciona y dice de que Él entregó a espíritu de error a ciertas personas. Entonces, cuando se entrega el espíritu de error, hay un espíritu de confusión. A veces nosotros sentimos confusión por algo y ahí empezamos a entender las cosas. Espíritu de amargura. Espíritu, ¿cierto? Y esto dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, los dos estaban amargos. Hermanos, si nosotros sentimos, por ejemplo, de que las cosas no andan bien en la iglesia, porque hubo un problema, ¿cómo entonces se siente el espíritu? ¿Se siente el mismo espíritu? No. No, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que siente uno? Dice, yo sentía que había un espíritu diferente, ¿cierto? Y es por eso, porque nuestro espíritu manifiesta el carácter, ¿cierto? El espíritu manifiesta el carácter, ¿cierto? Un espíritu triste manifiesta la tristeza. Un espíritu de enojo manifiesta el enojo. Un espíritu de alegría manifiesta la alegría. Un espíritu de paz manifiesta la paz. ¿Cierto? Entonces, el espíritu de por sí muestra los sentimientos. ¿Hermano? Al espíritu de amargura de Hechos 6. No, segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y dice aquí así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Efectivamente, aquí se muestra cierto yugo desigual en las parejas. No tiene mucho que ver con el espíritu, pero podríamos más o menos tomarlo en una referencia, ¿cierto?, de la desigualdad, porque mayormente el espíritu tiene que ver como con el tema del carácter, ¿ya? Esto me produjo alegría, esto me produjo tristeza. El tema de estar en yugos iguales o desiguales es en realidad el tener un conflicto con la ley de Dios, con la justicia y la justicia. Oriéntame un poco más. ¿Cómo se llama? Esaú como mujeres paganas. Y eso no le agregaron a Rebeca ni a Isaac. ¿Correcto? Por eso no lo entendí. Correcto. Ahora, ¿qué fue lo que realmente en realidad le fue como un problema de espíritu? Por lo que yo puedo entender acá del versículo, la amargura de espíritu es que tomó dos mujeres. Y las dos mujeres Eran paganas. Empezaron a hacer problemas. empezaron a hacer problemas. Entonces, si ustedes ven que hay no sé, pues yo, por ejemplo, me pongo en el caso, yo como papá veo que mi hijo tiene dos mujeres y estas dos mujeres pelean entre ellas, le causan problemas a él está amargo, está siempre preocupado, ¿qué me va a causar a mí? Voy a estar preocupado, voy a estar triste. ¿Por qué? Porque mi hijo está triste. Y eso es lo que les pasó a ellos. Ellos estaban tristes, estaban con un espíritu de amargura por ese motivo. Ahora, el tema del yugo desigual nosotros lo comprendemos ahora en este tiempo. Porque en ese tiempo, hermano, todavía recordemos que la tribu de Israel no estaba todavía hecha. Viene con Jacob, ¿cierto? La tribu de Israel, los 12 hijos, después se entregan los mandamientos, empiezan las ordenanzas de Moisés, después llegamos a Cristo y vemos todo el proceso. O sea, Abraham lo que más pidió que su hija se casara con mujeres de afuera, de otro lugar, correcto, porque ahí había una promesa, había una promesa, y la promesa era que ahí iba a venir el están también los mandamientos de Moisés. correcto. Y los mandamientos de Moisés No, provenían de Dios. Pero, a ver, para más o menos que se pueda comprender. Lo que pasa es que cuando se establece el pueblo... Las personas siempre los mandamientos son de Moisés. Correcto. La ley de Moisés. Es que está la ley ceremonial que entregó Moisés.
Ya, pero todos siempre dicen que todos lo dan a Moshe, pero los 10 mandamientos los escribió Dios con su propia letra. Correcto, 10 mandamientos. ¿Sí? Correcto, 10 mandamientos. Ahora, va aquí el punto al que voy, para que más o menos se pueda comprender. El pueblo de Israel nace después de Jacob. Por lo tanto, el mandato escrito, ¿cuándo está? Desde cuando está Israel como nación. El mandato escrito. Porque recordemos que mientras tanto no hay escritura, no hay condena. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque el escrito nos acusa. El no escrito nos podrá acusar. No. Entonces, ¿cómo se puede levantar ira? El problema que trajo acá es que todavía no se entendía, porque recordemos de que Abraham por lo menos le dijo a Isaac, no quiero que te juntes con tal y tal persona. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Isaac iba a bendecir a Jacob, o sea, a Esaú, en vez de Jacob. Jacob le toma, ¿cierto?, la bendición. ¿Quién entonces ahora llevaba realmente una alianza? ¿Jacob o Esaú? ¿Quién lleva la alianza a la cual tenía que ahora seguirse en orden? Jacob. Esaú pasó a ser el segundo plano. Correcto. Esaú pasó a ser el segundo plano porque él menospreció su vida. Y la Escritura nos menciona de que Esaú, después en el Nuevo Testamento nos dice que Esaú es el que pecó, hermanos. Porque aborreció a Dios. Y entonces si él aborrece a Dios, si él se une con mujeres de afuera, ¿él pertenece a Dios? No, porque desde el momento en que rechazó la primogenitura, él ya dejó de ser en realidad parte del linaje de Dios. Entonces, la amargura de espíritu era porque se casó con mujeres de afuera. No, hermano, sino que la amargura de espíritu era porque finalmente Esaú, al pertenecer igual a Isaac, él estaba preocupado porque era su hijo, sí, pero fue su hijo que menospreció la primogenitura. Fue su hijo que, ¿qué cosa más pasó? Fue el hijo que además de todo, tuvo la maldición de por sí. Y la maldición, ¿qué es lo que acarrea? Más maldición. Y él decide buscarse a las mujeres porque podría haber dicho, igual, si el Señor no me bendijo, yo por último voy a intentar seguir las cosas de Dios. Voy a tener una sola mujer, ¿o no? Entonces, él no quería seguir lo que era correcto, él quería seguir lo que era incorrecto. Y esto es lo que trae amargura de espíritu para Isaac. Isaac no sabía cómo poder cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque estaba todo hecho. Isaac ya tenía, ¿cuántos? ¿40 años? ¿Un hombre de 40 años es fácil hacerlo cambiar de pensar?